La historia de la televisión abarca la serie de descubrimientos científicos, adelantos tecnológicos y apuestas industriales que resultaron en la televisión. Incluye las innovaciones en el diseño, concepción, fabricación y distribución de los televisores. También implicó el desarrollo de las estaciones de programación televisiva que los alimentan con programación hasta hoy. Esta tecnología lleva décadas incorporada a nuestros hogares a lo largo y ancho del mundo. Por eso, a nadie le hace falta hoy en día que se explique qué cosa es la televisión. Sin embargo, pocos saben que un televisor opera como un terminal de recepción de información enviada por cable, satélite u ondas hercianas que brinda un patrón específico de puntos de luz que se despliegan en la pantalla, los píxeles. Así se genera una imagen y una sensación de movimiento de la misma, acompañada de una secuencia de sonido sincronizada. Para que los primeros pasos en la televisión pudieran darse, primero debieron lograrse los siguientes hallazgos tecnológicos: la fotografía y el cine. Los primeros éxitos en conservar las imágenes y ponerlas en movimiento se lograron durante el siglo XIX, cuando la técnica fotográfica logró sus primeros daguerrotipos y fotografías de larga exposición a la luz, empleando técnicas que se fueron modernizando hasta permitir, a finales del siglo, que las primeras imágenes en movimiento se capturaran y reprodujeran. Una larga serie de fotografías que se suceden a una velocidad constante, dando la impresión del movimiento. Así nació el cine, el teléfono. La capacidad de transmitir la voz humana codificada en impulsos eléctricos fue el fundamento para la aparición del teléfono, inventado en 1854 por Antonio Meucci pero popularizado por Alexander Graham Bell luego de 1876. La radio, la transmisión de ondas electromagnéticas mediante la manipulación de los campos eléctricos y magnéticos fue posible a finales del siglo XIX gracias a las experiencias y teorías de Maxwell, Hertz, Tesla y Marconi. Esto permitió el desarrollo de un telégrafo sin hilos que, aprovechando los adelantos de los laboratorios Bell respecto a la telefonía, produjo los primeros aparatos de radio. La historia de la televisión inicia con la invención del disco de Nipkow en 1884, un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz, que servía para proyectar sobre láminas de selenio la luz proyectada por los objetos. Fue un primer intento por capturar imágenes en movimiento, aunque no logró llevarse eficazmente a la práctica, pero sirvió para el desarrollo de los primeros sistemas de televisión a principios del siglo XX. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925 cuando el escocés John Logie Baird logró sincronizar dos discos de Nipkow, unidos a un mismo eje, usando uno como transmisor y otro como receptor. Transmitió eficazmente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. La experiencia se replicó ante la Royal Institution de Londres en 1926. En 1927 Baird logró transmitir la misma imagen a lo largo de 438 millas usando un cable telefónico. En 1928 volvió a hacerlo, esta vez de Londres a Nueva York, a través de las ondas hercianas. Esta tecnología se empleó en las primeras transmisiones de televisión. El nombre que ya había empezado a asomarse desde el comienzo del siglo XX, cuando el científico ruso Konstantin Persky la propuso durante el primer Congreso Internacional de Electricidad. El primer aparato de recepción televisiva comercializable se creó en 1926 y fue obra del escocés Baird. Consistía en un dispositivo mecánico, como hemos explicado antes. Este formato se comercializó entre 1928 y 1934 en los Estados Unidos, Reino Unido y la URSS. Se trataba de radios que contaban con un tubo de neón detrás de un disco de Nipkow que producía una imagen del tamaño de una estampilla, magnificada por un lente al doble de su tamaño. Desde 1929, el barrido mecánico de 240 líneas que mejoró sustancialmente el desempeño del aparato. En 1931 Vladimir Zworykin inventó el iconoscopio en los laboratorios de la RCA. Era un tubo electrónico que permitió reemplazar a todos los demás sistemas televisivos gracias a un mosaico electrónico compuesto de miles de células fotoeléctricas independientes en 3 finas capas. Este adelanto revolucionó la industria y permitió la aparición de la televisión eléctrica. Posteriormente, en 1934 apareció el sistema de tubos de rayos catódicos, CRT, que alcanzaba mejores resoluciones y velocidades. Este fue obra de Telefunken en Alemania, y pronto tuvo versiones en las principales potencias mundiales.
La primerísima transmisión televisiva la hizo el propio Baird en su laboratorio, pero fue apenas con fines promocionales o demostrativos. En 1927 la BBC produjo las primeras emisiones de programación, que no se emitía en un horario regular. En 1930 se hizo la primera transmisión simultánea de audio e imagen en blanco y negro. En 1931 se creó la primera emisora de televisión, en Alemania, en casa de Manfred von Ardenne. En 1932 se iniciaron las emisiones regulares en París, aunque la calidad de la imagen no superaba las 60 líneas y era en blanco y negro. Para recibir las primeras emisiones televisivas con programación pautada habría que esperar hasta 1936 en Inglaterra o a 1939 en los Estados Unidos. Las primeras transmisiones regulares de TV electrónica ocurrieron en 1937 en Francia e Inglaterra. A mediados del siglo XX se produjo la era dorada de este medio, cuando empezó a difundirse en el mundo entero y surgieron diversas estaciones de emisión en cada uno de los países del mundo. En 1953 se creó Eurovisión para conectar vía microondas las estaciones de los países europeos y en 1960 se crea Mundovisión, en un intento por hacer lo mismo a escala global. En este período la TV llegó a América Latina y se hizo sumamente popular. En consecuencia se fundaron las primeras emisoras nacionales de cada país y nacieron los que luego serían grandes consorcios televisivos privados como Televisa. Ahora pasemos a la televisión a color. Aunque la transmisión a colores se había estado experimentando desde el principio, usando filtros de colores para teñir las imágenes, no se logró tener televisión a colores hasta mucho después. El primer paso se dio en 1940. El mexicano Guillermo González Camarena un sistema tricromático secuencial. 8 años más tarde, el estadounidense Peter Goldmark utilizó ese sistema para desarrollar un otro similar. Así es como en 1948 nació el sistema secuencial de campos, que tuvo éxito y fue empleado por la Columbia Broadcasting System. Sin embargo, tomó mucho tiempo adaptar este sistema para que funcionara en los millones de televisores monocromos ya vendidos, cosa que dio sus primeros pasos en 1950. La adaptación de los televisores al color se completó en la década de 1970, aunque continuaron existiendo televisores monocromo mucho tiempo más. El desarrollo de la tecnología espacial y los satélites permitió dar un vuelco global a la televisión. El uso de satélites para la recepción y el envío de las emisiones televisivas vía microondas facilitó su distribución, haciéndola más ágil, veloz y efectiva a lo largo de amplias áreas geográficas. Esto también permitió el acceso a programación extranjera a través de suscripciones pagas. Las mismas requerían la instalación de antenas parabólicas en el techo de los edificios, artefactos voluminosos y peligrosos que fueron rápidamente sustituidos por variantes más pequeñas y locales instaladas en las ventanas de los departamentos. A partir de la década de 1980 la televisión empieza a dar sus primeros pasos hacia la digitalización, empujada por la revolución digital que la aparición de los computadores supuso. Esta tecnología permitía una mayor capacidad de transmisión de datos, mejor resolución y el aprovechamiento de toda la potencia de procesamiento del mundo computarizado. La digitalización se aplicó tanto a la producción del vídeo como en la transmisión del mismo, tanto por satélite, cable y radiofrecuencia terrestre. Actualmente puede verse televisión en computadoras equipadas para ello y a través de plataformas de Internet como YouTube, tanto en vivo como en diferido. El futuro de la televisión es incierto, pero en muchos sentidos apunta hacia Internet y el mundo de las redes. La sustitución de televisores por pantallas de computadora es una tendencia en marcha, por lo cual es posible suponer que la televisión se reinventará de acuerdo al modo de consumo 2.0, es decir, más personal, más interactivo y más multimediático. Y hasta aquí el vídeo. Espero que los haya entretenido un rato. Este vídeo me costó mucho hacerlo, pero espero que valga la pena. Se despide el Team Lanzaguisantes. Adiós.